Buenas tardes a todos, yo me llamo Mónica y voy a resolver el ejercicio 1.16 del libro 2 de Hidráulica e Hidrología del grado de Ingeniería Civil. Vale, en este ejercicio tenemos como enunciado que dos depósitos son iguales de una base cuadrada de 5 por 5 metros. En cada depósito, como podéis ver, tiene un desagüe de fondo de 0,082 metros cuadrados y ambos están comunicados por un orificio de 0,060 metros cuadrados de sección, como lo tenéis aquí. Lo que está comentando, el depósito de la izquierda recibe un caudal constante de 1000 litros por segundo y lo que nos piden es calcular los caudales que se descargan por el fondo de cada depósito, es decir, Q1 y Q2, y el nivel que alcanza el agua en cada uno de ellos, por lo que decimos la altura 1 y la altura 2. Para el siguiente apartado nos pide en qué sección debe tener el desagüe del depósito de la izquierda para que evacúe el mismo caudal que el desagüe de la Q2. Es decir, nos está preguntando qué sección debería tener el caudal Q1 para que desagüe el mismo volumen que el caudal de Q2. Vale, para este ejercicio lo que tendremos que saber con anterioridad es el principio de Torricelli. Este principio es una aplicación del principio de Bernoulli y os haré un poco de repaso para que podamos entender mejor el siguiente ejercicio. Vale, el principio de Torricelli. Como hemos dicho antes, es una aplicación del teorema de Bernoulli y lo que estudia es el flujo de un líquido contenido en un recipiente, como podéis ver aquí, contenido en un recipiente. ¿Y qué pasa? El fluido lo que hace es pasar por un orificio bajo la acción de la gravedad. Vale, a partir de este teorema de Torricelli se podrá calcular el caudal de salida de un líquido por este orificio. Vale, nosotros sabemos que el caudal es igual al volumen entre el tiempo. El volumen puede ser tanto en metros cúbicos como en litros y el tiempo normalmente lo utilizamos en segundos. También tenemos que el caudal es igual al área multiplicado por la velocidad. Entonces, lo que estamos aplicando ahora es, a partir de la ecuación de Bernoulli, obtenemos la ecuación del principio de Torricelli. Lo que estamos hablando es que a partir de un punto, cualquier punto por así decirlo de este recipiente, tenemos un componente de presión energético, que es este. Además, tenemos la energía cinética y la energía potencial gravitacional. Lo que decimos es que la suma de todos estos componentes va a ser igual a la de cualquier otro componente si se evalúa dentro de la línea de corriente de flujo. Es decir, el fluido va a fluir desde el punto 0 hasta el punto 1. Vale. Para ello, para poder simplificar esta ecuación, vamos a tener en cuenta 3 puntos. Sabemos que el fluido en este recipiente está sometido a una presión atmosférica, una presión relativa, por lo que tenemos que la presión en el punto 0 es igual a 0. Lo mismo se aplica cuando hace fluir en el punto 1 y la presión también va a ser relativa, está sometida a presión atmosférica y será también igual a 0. Vale, en el siguiente punto pues tenemos que la velocidad, la energía cinética, en el fluido 1 será mayoritariamente menor que la del punto 1. ¿Por qué decimos esto? Como podéis ver, en el punto 0 el fluido tiene más espacio, tiene más sección transversal, por lo que tiene más espacio para movilizarse. En cambio, cuando nos estamos yendo para el orificio, podéis ver que la sección transversal es más pequeña, por lo que suponemos que la velocidad tendrá que ser mucho mayor comparada con la del punto 0. Entonces, lo que hacemos es directamente despreciamos la velocidad en el punto 0. Vale. Y lo mismo para la componente z, que sería la altura. Obtenemos que para el punto 0 la altura equivale a todo este tramo. En cambio, para el punto 1 lo que tenemos es que la altura equivaldría en solo esto, desde la base hasta el orificio,
Z. En cambio, para el punto 0 tenemos que equivale a la altura del orificio más la altura del fluido. Por lo que, simplificando, tenemos que Z sub 0 es igual a la energía cinética del punto 1 más la altura del punto 1. Y bueno, simplificando los tramos, obtenemos que la velocidad es esta. Esta velocidad sería, por así decirlo, cómo se calcularía el caudal de salida de cualquier líquido por el orificio. Esto es lo que decimos que es el principio de Torricelli. Vale, una vez tenemos entendido un poco el concepto del principio de Torricelli, vamos a empezar haciendo el ejercicio 1.16. Vale, como hemos comentado, nos piden en el apartado A, nos piden tanto el caudal 1 de desagüe y el caudal 2 de desagüe, la altura 1 del primer recipiente y la altura 2 del segundo recipiente. Vale, como se ha dicho anteriormente, caudal es igual a la superficie multiplicado por la velocidad. Por lo que para el desagüe obtenemos que la sección del desagüe 1 y 2 era 0,082. Por lo que caudal 1 es igual a 0,082 multiplicado por la velocidad, que esta velocidad habíamos dicho que al final era lo de Torricelli. Por lo que tenemos 2 por la gravedad multiplicado por la altura. Para el desagüe 1 tenemos en cuenta esta altura y para el desagüe 2 obtenemos esta altura. Vale, perfecto. Entonces, para el caudal 2 es la misma fórmula, no cambia el valor numérico de la sección, ya que ambas son de 0,082 metros cuadrados. Entonces, lo que hacemos siguiente es suponemos que la altura 2 para el recipiente 2 se mantiene constante. Se mantiene constante debido a que de manera que va fluyendo el fluido por el orificio, esta va acabando por el desagüe. Entonces esta altura se mantiene constante y no va incrementando. Vale. Bueno, también suponemos que el caudal 2 es igual al caudal 3 que entra. Como hemos comentado, cada vez que entra el caudal 3 va saliendo el caudal 2. Entonces suponemos que este caudal y este caudal tienen el mismo volumen. Vale. También, como se ha dicho antes, el caudal que entra al recipiente, al depósito, equivale a 1000 litros segundos. Esto equivale a 1 metro cúbico segundo. Vale, como sabéis, el caudal que entra siempre va a ser igual al caudal de salida del 1 a caudal más la suma del caudal de salida 2. Como lo que tenéis aquí, caudal total que entra va a ser igual a la suma de caudal 1 del desagüe más la suma del caudal 2 de desagüe, por lo que equivale a 1 metro cúbico por segundo. Para el orificio tenemos que siempre va a depender de la altura que hay sobre él, por lo que aplicando la fórmula de antes, en superficie multiplicado a la velocidad, que la hemos utilizado a partir del principio de Torricelli, tenemos que 0,60, que es la de lo que habíamos dicho antes de la sección, multiplicado por 2 por el 9,81 y aplicamos también la resta entre la altura 1 y la altura 2, ya que lo que estamos buscando es la altura del orificio con esta parte. Vale, para ello lo que tenemos que hacer es despejar la H1 y la H2, la altura 1 y la altura 2. ¿Cómo se realiza? Vale, a partir de los caudales que habíamos obtenido antes, caudal 1 y caudal 2, despejamos H1 y H2 y obtenemos las siguientes fórmulas: 7,58 por el caudal 1 al cuadrado y lo mismo para la altura 2, 7,58 por el caudal 2 al cuadrado. Vale, una vez obtenido ambos, despejamos de esta fórmula y obtenemos la siguiente expresión. Vale. Como se ha comentado anteriormente, el caudal 3 equivale al caudal 2. O sea, cada vez que entra agua por el orificio que está conectado entre el depósito 1 y el depósito 2,
ese mismo caudal va a ser igual al caudal de salida del depósito 2. Vale, por lo que suponemos que este caudal 3 será ahora el caudal 2. Por ello, calculamos numéricamente y obtenemos que tenemos 0,7317 multiplicado con la raíz de esta expresión. Finalmente, mediante cálculos numéricos, que no me voy a parar a realizarlos porque estos ya son cálculos que deberíamos saber, tenemos que caudal 1 al cuadrado es igual a 2,88 de caudal 2 al cuadrado. Vale, por consiguiente, ¿os acordáis que teníamos el caudal 1 y el caudal 2 era igual a 1? Aquí está en 1 metro cúbico por segundo. Por lo que despejamos el caudal 1 y obtenemos que 1 menos el caudal 2. Vale. Con esta ecuación vamos a reemplazar el caudal 1 por la expresión igualitaria que es igual a 1 menos el caudal 2. Tenemos la siguiente expresión y despejamos. De esta manera obtenemos tanto el caudal 2 como el caudal 1 de desagüe. A partir de esta fórmula, como la habíamos comentado anteriormente, en H1 y H2 despejamos las alturas. Entonces obtenemos, mediante el despeje de la altura 1 y el despeje de la altura 2, obtenemos una altura de 3 metros para el primer depósito y una altura de 1,04 para el segundo depósito. Para ello también vamos a realizar la comprobación de la siguiente manera. Despejamos la fórmula que teníamos antes de caudal 3, ¿os acordáis que lo habíamos reemplazado antes por el caudal 2? La reemplazamos y la despejamos y obtenemos 0,37, por lo que nos coincide con el caudal 0,37 que habíamos obtenido antes. En esta parte. Entonces, obtenemos que caudal 2 es igual a caudal 3. Vale, para el siguiente apartado, lo volvemos a leer, nos pedía la sección que debería tener el caudal 1 de desagüe si queríamos que el volumen del volumen 1 sea igual a volumen 2. Es decir, tenemos que el caudal 2 mantiene su sección de 0,082 metros cuadrados y también tenemos que el caudal 1 es igual a caudal 2. Pero lo que nos pide exactamente es la sección del caudal 1 para que se mantenga que el caudal 1 es igual a caudal 2 y que el caudal 2 mantenga también su sección de 0,082 metros cuadrados. Vale, ¿cómo realizamos esto? Bueno, como habíamos comentado antes, el caudal, la suma entre el caudal 1 de desagüe más el caudal 2 equivale a 1 metro cúbico por segundo. Por lo que suponíamos también, gracias al apartado, que el caudal 1 es igual a caudal 2. Eso es lo que queremos suponer, por lo que suponemos que el caudal 1 y el caudal 2 equivale a 0,5 metros cúbicos segundo. Vale. También, como teníamos en el enunciado de aparte, teníamos dos depósitos. El caudal que entra por el orificio que está conectado entre ambos era igual al caudal de desagüe del caudal 2. Por lo que tenemos que el caudal 2 de desagüe es igual al caudal 3 que entra. En conclusión, tenemos que el caudal 3, el caudal 2 y el caudal 1 equivalen a 0,5 metros cúbicos segundo. Vale, por lo que, aplicando de nuevamente la fórmula de caudal es igual a la superficie multiplicado por la velocidad, esta velocidad era la de Torricelli, aplicando el principio de Torricelli, obtenemos la siguiente expresión. Tenemos que hacemos el mismo procedimiento para el caudal 2 y obtenemos 0,082 de sección, porque de la sección del caudal 1 no la conocemos, pero la del 2 la conocemos. Entonces despejamos con el caudal 0,5 y obtenemos la siguiente expresión. Vale, de aquí despejamos H2, la altura 2,
y obtenemos que es 1,89 metros. Vale. Por consiguiente, despejamos el caudal 1 en función del caudal 3 que teníamos antes. El caudal 3 era el orificio que estaba conectado entre ambos depósitos y era 0,06 metros cuadrados. Como se ha realizado en el apartado anterior, sabíamos que la altura equivale a la altura de H1 menos H2. Entonces, el caudal es igual a 0,5 y despejamos H1, ya que H2 la obtenemos del del ejercicio del cálculo anterior. Entonces obtenemos una altura de 5,40 metros. Vale, a partir de esa altura despejamos el caudal 1 y obtenemos que el caudal 1, que lo que habíamos supuesto antes, 0,5, es igual a la superficie multiplicado entre la raíz de 2 por la gravedad, multiplicado del 5,40, que era la H1. Finalmente obtenemos una superficie de 0,0486 metros cuadrados. Y bueno, ese sería el ejercicio 1.16, no es muy complicado. Solo hay que tener un poco de noción con el principio de Torricelli y es aplicar y sin fallas numéricas, si ha de ser posible. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente ejercicio.